somos dos guitarristas, entonces ¿quién va a coger el bajo? Cara o sello, y ya me gané el bajo. Sí, ya estábamos haciendo sonido y me agaché yo a mover la consola y ¡pum! Una botella. O sea, la gente está diciendo es que suenan como el disco. No, ellos suenan así y los capturamos en el disco. Que es lo más importante, que no sean vagos. Que porque tienen esas facilidades, no dejen de estudiar, no dejen de probar cosas. Entonces yo me convertí fue en un cumplidor de sueños. Este es el podcast Resonante, un espacio en el que junto a nuestros invitados hablaremos de audio, música e industria. Sus anfitriones somos Miguel Mora y quien les habla, Oscar Pinilla. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más del podcast Resonante. Hoy estamos en Chatoband Producciones con Susana Cifuentes, Oscar Pinilla, quien les habla, Miguel Mora, y obviamente con el Chato Rivas, gran amigo, productor, músico, director musical en la banda de Shakira en la gira de Pies Descalzos, bajista de La Derecha, banda bogotana de rock, compositor, docente. Chatico, ¿cómo estás? Pues muy contento de que vengan acá a su casa, de que compartamos historias, anécdotas, experiencias, porque realmente es como muy importante que las nuevas generaciones eh, sepan de dónde venimos y de dónde venimos nosotros también, porque hubo gente antes que nosotros abriendo un camino súper bonito. Entonces, lo más bonito es esto, podernos unir, porque eso es lo que realmente va a crear una industria en algún momento. Sí, Chatico, qué bueno. Nos alegra mucho tenerte acá y pues poder estar en tu estudio también, pues conociéndolo también, ¿no? Qué chévere. Chatico, ¿cómo llegó la música a tu vida? La música en mi vida, pues cuando yo echo hacia atrás, que son 58 años atrás, eh, y ahorita recordando esto, digo, pues la música llegó a mí por mi familia, ¿no? Ellos vivían en el campo, tenía unos tíos que tocaban también. Entonces yo creo que desde el vientre de mi madre yo estaba ya sintiendo la música muy cerca. Luego vinimos a Bogotá, y pues yo nací en Bogotá y viví hasta los 7 años en Chiquinquirá. Entonces viví en el campo, viví en esto. Y siempre hubo una conexión con la naturaleza, con lo que pasaba allá, con mis tíos, por ejemplo, tocaban a la hora de cocinar. Entonces el lugar más caliente y más iluminado era la cocina, porque allá no había luz eléctrica, no había nada. Entonces ese momento era muy bonito porque era como donde las mujeres cocinaban y los señores tocaban después de trabajar. Entonces tocaban guabinas, torbellinos y la costumbre de que se toquen las cucharas era porque ellas estaban cocinando, entonces acompañaban con las cucharas, de ahí viene el Claro. cuento de las cucharas también. Eso fue una experiencia muy bonita y cuando yo llego acá a Bogotá y veo los edificios, los edificios, viendo los edificios ya, o sea, ¿a dónde llegué yo no había visto un bus grande, un trolley menos, cosas así como que. Entonces, comienzo a sentir que la música es como mi compañía. A mí siempre me gustó bailar, ¿no? Y a mi papá, a mi mamá les gustaba bailar. Entonces, en las reuniones, pues, en las reuniones campesinas, pues se bailaba hasta la carranga, ¿no? Cuando Claro. bailaban y todo. Pero ya, digamos que más adelante, pues ya se escuchaba otro tipo de música. Y a mí me gustaba bailar, yo sentía el ritmo. Y yo de niño jugaba mucho con los tarros a tocar batería. Las galletas venían en tarros. Entonces los tarritos de las galletas era donde yo tocaba, ¿no? Entonces yo hice mi primer loop a los 9 años. Porque yo cantaba, era la piragua, era la piragua, era la piragua, era la piragua, era la piragua. Solo cantaba ese pedacito. Ok. Entonces fue muy divertido porque mi mamá me contaba eso después. Dije, no, y entonces yo le decía, ya no más, ya no más. Entonces, pero son cosas como que para mí era un juego, para mí era muy divertido, pero nunca pensé que mi profesión y mi labor fuera la música en ese momento. Entonces, para mí era un juego, yo me divertía mucho bailando, me gustaba mucho bailar, pero ya yo veía a un guitarrista y decía, yo coger un instrumento y tocarlo y ponerme en esa disciplina diaria y compromiso, pues yo no me veía ahí, yo siempre como que estuve un poquito alejado hasta que toqué un tiple. Había un tiple en la casa de unos primos.
y ellos ya escuchaban rock. Entonces llegó la época del acetato con la carátula, entonces yo veía la carátula de Kiss y yo decía, uy, qué miedo esos Qué manes. miedo, claro. Claro, Claro. eso es música del Da diablo, que sabe impresión. qué era. Pero entonces se veían súper rudos, pero cuando escuchaban la música decía otra cosa. Y el tiple fue como una conexión muy bonita con la parte de las cuerdas. Yo no tocaba con un dedo, una cosa, buscaba sonidos. Entonces fue como esas primeras conexiones de niño, ¿no? También el piano fue algo que llegó a mi vida para que no molestara tanto. Lo vamos a castigar y se siente en el piano. No, mentiras. A mí me decían, siéntese en el piano porque pues mi mamá trabajaba en una casa. Ella hacía el aseo de la casa y para que yo no molestara, decía, pues ponga al niño en el piano. Y esa era mi entretención. Yo me podía quedar todo el día ahí tocando, buscando sonidos. Pero yo creo que era como recordando esas cosas de la naturaleza, del río, de las hojas sonando. Todo eso era como esa musicalidad que uno en el campo tiene naturalmente y es como orgánico. Entonces, escuchando a mis primos con el rock y con todas estas cosas, pues ya me traen a la capital. Entonces ya comienzo a oír otra música, comienzo a oír otro tipo de música. Entonces mi papá escuchaba Caracol Estéreo, una cosa así, y había una variedad, y a él le gustaba pues mucha música, pero le gustaba mucho la música negra y le gustaba el blues y el jazz. Entonces Ok. había una programación de Otto Grafstein. Y era un jazz bacanísimo, soul y música, pues que estaba empezando como a sonar. Y pues bueno, todo ese proceso pues comienza como a llegar también la televisión, la radio, pero siempre hubo una inquietud de niño. Y uno de mis primos que vivía en Chiquinquirá se vino a vivir a Bogotá. Y entonces trajo una guitarra y un día me enseñó, reloj, no marques las horas, tarara, en la guitarra. Y yo llegaba todos los días del colegio, ta, tin, ta, tararara, y después, ton, tin, ton, taran, taran, y después, guau, guau. Entonces comencé como a explorar eso, como que, bueno, fue como, pues me gusta, y comenzaron unas clases de guitarra en el colegio, me metí ahí, y también un amigo del barrio resultó, pues con la goma también de la guitarra y no sé qué, entonces comenzamos como a estudiar, yo comencé a estudiar en el colegio tanto con mi amigo, pero comenzamos a avanzar más con mi amigo. Entonces de las primeras canciones que montamos juntos fue The Wall. The Wall fue como el primer contacto con otro tipo de música. De niño mi primer contacto con el jazz y todo fue el maná, maná, pa, ti, pi, ti, pi, Que pa, todavía ti, sigue bi, di, siendo. pa, pa, ba, di, bdem, bdem, bdem. Ese solo era wow. Y mi papá cantaba esas cosas. A él le gustaba cantar ranchera y de todo, pero le gustaba como esa onda negra. Entonces me fue pegando, pero yo, sí, al instrumento, pues todavía no me veo ahí. Y comenzamos a estudiar y ahí fue donde ya comenzó todo el cuento. Venga, toquemos, hagamos algo, montemos más música y armamos un trío. Entonces ahí fui maraquero, porque no era un guitarrista. Entonces toqué maracas, trío de boleros y carranga y de todo. ¿Cantabas? Cantaba, sin ti no podré vivir, con voz de adolescente. Ya estaba teniendo el cambio de voces, pero podría ser las voces de abajo. Pero eso fue una experiencia bonita porque era ponerse el vestido y asumir. ¿No? Entonces fui maraquero. Ese fue mi primer trabajo con la música, pues. Y después el guitarrista principal se fue y pasé a ser guitarrista acompañante. Ahí fue donde comencé a practicar lo que he aprendido, el tum ta, todas esas cosas que pues son nuestra cultura, montar boleros, un poco de cosas, y comenzó como ese cuento, y soñamos con mi amigo ya eran 15 16 años, bueno, vamos a hacer una banda, nos vamos para Estados Unidos, estudiamos inglés, vamos a Berkeley, hacemos esto, lo vamos a, sí, listo, sí, ya, bueno, pero somos dos guitarristas, entonces, ¿quién va a coger el bajo? ¿Cara o sello? Y yo me gané el bajo. ¿En serio? ¿Pero fue así en Así, cara y ¿Así? sillazo? así, cara y sello, men. La buena suerte. O sea, la suerte te A trajo la al bajo. suerte fue, sí, ¡pum! Y eso fue una locura porque yo, claro, yo estaba estudiando guitarra. En esa época pues no había información, no había ni métodos, no había, era lo que tú podías aprender de pronto con un profesor particular, con algo, pero no era fácil. Entonces yo fui el play along de un amigo, ahí fue donde yo aprendí a leer. Entonces él me decía, toca este acorde aquí, son 2 compases, 4 compases y me acompañas. Y yo era el acompañante eterno. Hacía 58.500 vueltas de blues para que él hiciera los solos, la melodía, pero fue muy chévere porque fue un ejercicio de acompañarlo, de estar ahí. Entonces fue como los primeros contactos con esta parte musical porque en esa época no había escuelas, solo era el conservatorio, entonces cualquier cosa tocaba pasar por ahí.
y no había escuela de música moderna ni nada. Ya más adelante, pues se abrió la Cristancho, que abrió como una escuela de jazz también. Entonces, digamos que eso fue como un proceso también, pero fue muy bonito vivirlo. Pero nosotros aprendimos mucho de nuestros antecesores, de muchos músicos que nos enseñaron la carrera, porque nosotros realmente fue como a la guerra de una vez. Claro, o sea, tú aprendiste tocando en vivo. Exactamente, un poco, sí, claro. Entonces hicimos un grupo de estudio, después ya como que, pues como que eso fue una cadena muy bonita porque un trabajo y lo que yo hacía, pues me llevó a tocar con muchos artistas, porque que Dios me dio ese privilegio y ese regalo de poder compartir pues, con tantos músicos y tan diversos artistas de diferentes estilos. Fue eso, como aprender un poco a partir de la sensibilidad y de la emoción, porque o sea, técnicamente yo aprendí el bajo solo. Tuve dos guías que fueron muy importantes para mí, que fue Lisandro Zapata, con el cual pudimos ver 3 clases, más o menos, porque él vivía muy ocupado grabando, haciendo muchas cosas, y Denis López, que con él tuvimos varias clases y él me enseñó a estudiar solo. Entonces fue algo muy especial, porque yo, digamos, tuve que aprender a tocar bajo 4 veces. La última vez dije, no sé nada de bajo y empiezo desde cero. Porque, ¿qué pasa? Tenía una maña, tenía la otra. Ujú. Entonces, la falta de guía, la falta de un maestro que te diga, no, ese dedo sí, este dedo no, estas cosas que son importantes, y ahí es donde nace esa vocación por enseñar. Claro, Enseñándote a ti mismo. claro, porque era como, ¿de qué manera me lo aprendo más fácil? Y al aprendérmelo más fácil, lo podía transmitir más fácil. Entonces, yo creo que pues también eso fue algo muy especial dentro del proceso, que fue como, ¿cómo podemos evitarle camino pues a todos estos chicos que vienen y que quieren estudiar otra música y que pues no había otras escuelas? Y la poca información que llegaba era de pronto un libro, ya cuando pues comenzaban a llegar, digamos, el Betamax y el VHS. Entonces la primera vez que yo veo a Jaco Pastorius tocar el bajo, digo, wow, yo imaginaba un extraterrestre, cuando lo veo, digo, claro, es complejo, pero lo hace ver tan fácil, pero lo pudimos ver, ya cosas que nos imaginábamos que él tocaba de una forma, porque ¿cuál era el plan? Una tarde de sábado, 2 de la tarde, eso decían, lleguen almorzaditos, pues nos daban onces, pero era el plan con un pianito de estos que estaban pues, en esa época llegando, escuchar el disco toda la tarde y apreciar la carátula. La carátula la veíamos 10 veces y cada vez aparecía algo nuevo. Eran obras de arte totales. Entonces, ese era como, y hablar de lo que se tocaba, ¿no? Como que, oíamos este tema, no escuchemos este, no repitamos este. Y era Era un proceso tal vez más consciente de escuchar la música, ¿no? O sea, sí, como a partir de lo que cada uno quería. Porque algunos escuchaban como músicos, está haciendo este acorde, pero otros estábamos descubriendo, yo no sabía qué acorde era, pero era como, wow, qué bonito lo una que está intención. sonando y cómo lo están interpretando. Porque nosotros nos imaginábamos la interpretación, ¿sí? Y cuando yo lo oí por primera vez por Troy of Tracy, yo dije, es un Rhodes. La primera vez cuando nos volvamos a escuchar, porque no lo estábamos viendo. No, es él en el bajo tocando los armónicos y Entonces ahí es donde comienza la otra inquietud, que es, ¿cómo suena eso? ¿Por qué suena esto? Entonces, sin que mis amigos se dieran cuenta, yo comencé a grabarlos con el contestador de la casa. Entonces, en los ensayos yo comencé a grabarlos. Y después oía yo algo así, ay, no, si lo pongo allá en este otro lado, pues voy a tener otro sonido, porque me sonó muy fuerte en la batería. Y comencé con eso y comencé a grabar los ensayos. Y lo más bonito de eso fue la reacción cuando los volvíamos a oír y que ellos no sabían que lo había grabado. Wow, entonces tengo amigos que ya están en el cielo, los pudimos grabar y oír después. Claro. Entonces, como recuerdos bonitos, como decía, güey, ¿cómo hacíamos para tocar tan fluido, tan orgánico, sin un papel, sin nada, sino como todo el mundo escuchándose? Entonces también fue como hicimos un grupo de estudio, realmente. Fue la única forma en que dijimos, podemos hacer algo. Entonces, afortunadamente, pues en mi casa, así como está ahora, era más o menos esto, estaba armado todo, entonces ahí ensayábamos, íbamos al toque y llegábamos a tocar otra vez porque era la fiebre de tocar. Y nos daban las 5 o 6 de la mañana tocando, explorando la música, explorando la música. Entonces, para mí el jazz fue una escuela que me enseñó la libertad, como prueba a ver hasta dónde puedes llegar. Pero entonces es donde comienza la otra historia. Después de lo del trío, yo era el acompañante de mi amigo Robin, entonces yo lo acompañaba a él. Entonces un día hubo un ensayo.
y el bajista, el contrabajista no había llegado y no llegaba. Entonces mi amigo Robin me dijo, acompáñame al ensayo, que voy donde estos manes, había un Rhodes, había un baterista, bueno, de batería, todo. Yo, wow, ¿qué es esta locura? Qué chévere. Entonces, como el bajista no fue, a mi amigo guitarrista le tocó coger el bajo. Entonces me decía, venga y toque el bajo. Yo, no, no. Entonces, que venga y toque el bajo. Y él, iban como más o menos casi 2 horas de ensayo, porque los ensayos eran en la sala de la casa. Entonces uno no podía tocar tan duro porque estaba en la sala, no había nada insonorizado ni nada. Entonces también uno cuidaba los matices y el piano pues era un Rhodes, pero tocaba, lo pasábamos todo por un Yamaha que había, que tenía 3 canales. Entonces, en uno el piano, en el otro el bajo y en el otro la voz. Yo Así también era. hice Sí, ensayos así en todo mi así, casa así era todo. con el Entonces, equipo de sonido. entonces, yo estaba que me tocaba, pero pues me daba pena porque pues severos músicos y todo. Entonces ya Robin estaba cansado y me dijo, "Oiga", dije, bueno, está bien. Entonces me acuerdo que era una canción de George Benson, tun, tuririru, tun, tuririru, tun. Entonces Manuel me mostró el riff en el bajo, en el piano, y esa fue mi primera vez tocando bajo. Y dije, esto es lo mío, este es el instrumento. Yo vivía como a 15 cuadras de mi amigo y las 15 cuadras salté. ¡Ay! Entonces ahí comenzó mi adicción a las frecuencias bajas, al bajo y a ese momento de tocar en banda, de sentir todo el cuento. Entonces comenzamos este grupo de estudio con ellos y ahora que estamos en campaña política, nos invitaron a tocar un día en la ciclovía, un día en la ciclovía, a tocar jazz en la ciclovía y la gente le encantaba parar y todo. Entonces en una de esas pasa un señor que se llama Einer Scaff, baterista de Distrito, y me dice, oye, estamos haciendo audiciones para Distrito, pásate, ta, ta". Entonces fui a hacer la audición y gracias a Dios quedé tocando con Distrito y fue una experiencia súper bonita porque Distrito fue una banda vanguardista en mucho lo que pasó con la música y con toda la fusión. Entonces ahí es donde comienza el enlace bonito de todo esto de donde Dios ha permitido que esté y por alguna razón ha sido que ha sido bonito. Estando tocando con Distrito, que ya estábamos tocando en la Plaza de Toros, se acercó un chico alto con pinta de ponqueto y me dice, oye, estoy haciendo un proyecto que se llama La Derecha, voy a tocar teto la guitarra. Y yo, bueno, listo. Yo dije, voy ahí, voy porque quiero conocer a Teto, sí, todo el cuento. Y seguimos con el proceso con Distrito y todo, seguimos tocando y todo, pero entonces comenzó este otro lado que fue como unirnos con Teto y con la derecha y ta, 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 ta. Y, y se dio la oportunidad pues de grabar y demás, pero fue como ese proceso como de que estoy con Distrito, me conozco con los de la derecha, estando con la derecha me conozco con Richard Blair que fue nuestro productor del disco, entonces hicimos ese disco, con Teto trabajamos la primera parte. Y estando con la derecha, Richard Blair era el productor e ingeniero de Totó la Momposina. Entonces me invitan a ser parte de Totó la Momposina y estuve un tiempo girando y tocando con ellos. Eso fue una experiencia súper especial, muy bonita. Y pues seguía igual con la derecha porque pues había momentos, había muchos frenos porque pues la parte digamos, social y lo que estaba pasando en el país estaba complejo porque como que se iba a arrancar, como que todo el mundo venía con fuerza, la industria venía con todo, pero pues comenzó la época de las bombas, comenzó todo esto, entonces muchos proyectos comenzaron como a frenarse y como a pasar esto, entonces estando ahí en este proceso de la derecha y de Total La Momposina, me invitan a hacer la gira de Pies Descalzos con Shakira. Entonces, allá hay otra cosa chévere dentro de todo esto, es que comienzo a tocar mucho rock. Entonces también el rock a mí me dio una intencionalidad diferente al tocar, entonces, que es como la parte rockera, te pone en una parte técnica, en un sonido, en un tono que también pues me ayudó muchísimo como para complementar pues la parte interpretativa de pues. Entonces todo eso ha sido como la historia y hicimos la gira con Shakira y fueron 25 países, 150 shows, fue muy bonito. Wow. Un montón. Aprendimos mucho y ahí seguía el encarrete de muestre qué máquina es la que están usando, qué monitor tenemos, la goma de muestra esta frecuencia, esto. Entonces, toda la parte del audio siempre estuvo ahí. De hecho, yo comencé a producir, fue a mis amigos. Eso era lo que te iba a preguntar, ¿cómo llegabas a la producción? A la producción comienza como
pues estaba medio paralelo porque con toda esa goma que yo tenía de grabar, pues no había sistema. Entonces, cuando conseguí una grabadora y tenía el contestador, entonces tenía 40 segundos para grabar un riff, para grabar algo, repetir en la grabadora y poner otro, y aquí, y sumando, y así. Y así grababa cosas, y grababa ideas que recordando en hace un tiempo, que la primera cosa que yo grabé en guitarra, con un chorus que me prestaron que era como así de grande, plateado, la primera vez que yo grabé algo, yo no sabía qué acordes eran ni nada, pero después resulté reconociendo que había tocado las notas de Purple Rain, que había Claro. hecho las notas de Purple Rain, y tengo ese cassette de ahí, porque eso era como parte de la contestadora. ¿Pero lo tienes? ¿La Sí, grabación? ¡Oh, sí, qué tengo que loco! buscarla porque también tengo un audio de Shakira interesantísimo. Sí, porque era el contestador, entonces era muy loco porque quedaba entre la música y lo que contestaban. Ujú. Entonces, pero ahí es donde comienza esa goma, como de si había sonido en vivo, yo estaba poniendo los micrófonos, estaba ayudando. Yo trabajé con Camilo Ferranz, que tenía un sonido también pequeñito con el que nos movíamos y todo, pero es que hacer conciertos era difícil, difícil. O sea, la gente no lo entendía, ¿no? Siempre había agresividad, ¿no? Como que, sí, un día estaba haciendo sonido y me agaché yo a mover la consola y ¡pum! Una botella. Entonces, como, pues, ay, Sí, 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 sí. sí, era como, pero después la gente entendió que era un espacio para estar juntos. Y ese fue uno de los propósitos más bonitos con el que empezó Rock al Parque, que era poder unir a todo el mundo en la música. Si eres metalero, ponqueto, rockero, lo que sea, pero que puedas estar disfrutando de la música de los demás. Entonces, ahí comienza como ese punto como de qué micrófono, cómo ecualizar, comienza todo ese mundo como de querer capturar las cosas también, como Del audio. de que suene chévere, ¿no? Entonces yo comencé a tocar varios instrumentos, era porque hoy no hay percusionista, entonces vaya y nos ayuda con el sonido y toca también, entonces yo comencé a trabajar en eso también. Entonces yo era roadie de una orquesta, entonces poníamos las partituras, los atriles y a veces me daban chance o de tocar el bajo o de cantar, sí, si me sabía la canción, alguna cosa, hacíamos coros, pero era chévere, era como convivir y aprender pues de todos estos músicos que iban a tocar, unos señores que tocaban desde música clásica hasta raspita navideña, todo eso es súper chévere. Entonces, pues todo eso fue aprendizaje, pero siempre el audio estuvo metido ahí. No, pues de hecho con mi amigo ellos tenían sonido y nosotros lo que hacíamos era poner las cabinas a sonar y a soñar que estábamos tocando batería o que éramos guitarristas. Ese era nuestro sueño, pero el audio siempre para mí fue un impacto pues de conexión siempre, ¿no? Como pues la misma vibración, ¿no? Y yo pienso que toda esta parte del audio, como que remontándonos hacia cómo surge como disciplina, sí, siempre surge orbitando la parte musical y la parte de tocar y la parte de producir, ¿cierto? De grabar, de cómo hacemos que esto que estamos creando acá se empiece a grabar y empiezan todas estas grabadoras de 4 canales y bueno, empiezan a aparecer estos elementos de la tecnología musical a que las personas las conozcan, pero lo fundamental que es la música, lo que viene de atrás, pues ya viene desde un punto como trabajada. ¿Cuál fue como esa primera experiencia que tuviste tú grabando como en un estudio, como decir, bueno, esto lo vamos a grabar? Porque hasta ahora lo que nos has contado ha sido como desde la Sí, música, el refuerzo desde... sonoro, o sea, el sonido en vivo, pero de pronto ya decir, bueno, no sé si fue con la derecha o decir, vamos a ir a eh, grabar. ¿Y en dónde no, fue? pues es que grabar antes era muy complejo, no era Ajá. fácil porque no había tantos estudios, no había estudios, o sea, y tampoco había nada casero para poderlo hacer. Entonces, salió la oportunidad de ir a conocer Audiovisión. Entonces fuimos, pero no se grabó, sino fuimos y conocimos y tal. Con la Y derecha. no, no, eso fue antes, eso fue antes. Porque la derecha se grabó realmente en el estudio Master, se llamaba Estudio Master, que fue donde grabamos el disco. Entonces, pues ya como estaban empezando a aparecer lo que tú decías, máquinas de 2 canales, de 4 máquinas. Entonces, pero ya ir a un estudio, que uno diga, este es un estudio montado y todo eso, la primera vez fue en Ingeson. O sea, fue mi primera ida, que eso fue una locura porque me llaman a mí a reemplazar un guitarrón, que no encontraron el guitarrón, pero que usted puede hacerlo. Y entra Harold, no sé si se acuerdan de Harold.
Es que hay personajes atrás que uno dice, estos manes. Sí, y es Sí, importante es muy que nos importantísimo. cuentes, Entonces, Harold, sí. que era un artista de la nueva ola, cantante, todo eso, llega y me dice, mira, ponle la palma acá y tócalo así y verás que te va a dar el tono que estás buscando. Eso fue. Pude grabar el tema haciendo una ranchera porque era con un mariachi, pero fue por la ayuda de él. Y lo logramos y fue la primera vez que me pagaron por ir a hacer un track. Entonces, como músico de sesión, yo me demoraba mucho. Entonces, como, no, vamos a llamar, no, es que este man se demora, pero entonces, porque nosotros llegamos, era a quemar ropa, no sabíamos qué íbamos a grabar ni que nada, eso era como, mira, escúchalo y tin, y si había alguien con la guía y mires esto, a veces había papel, a veces no, ¿sí? Pero era como, montes a tocar, entonces, pero después lo chévere era como que el resultado era muy bien, entonces comenzaron, no importa que se demore, pero lleguemos a eso, porque era la búsqueda de, o sea, de qué manera uno se metía dentro de la canción y podía Ujú. interpretarlo. Entonces ahí también conozco varios productores, conozco varias personas y comenzamos a compartir muchas cosas y eso ha sido muy bonito porque de lado y lado nos hemos dicho cosas, entonces trabajar con Eduardo Narváez, que es el productor de mi disco, trabajar con Juan Antonio Castillo, trabajar con Iván Calderón, trabajar, sí, con muchos productores, con muchos artistas, por ejemplo, con el productor de Cristina y los Subterráneos español, Ujú. trabajar con Richard Blair, trabajar con Alejandro, el hermano de Miguel Mateos, grabándolo de Poligamia. Entonces, pues cada uno quería algo especial pero entonces la primera vez que entramos a grabar algo nuestro sí fue obviamente cuando se hizo el proyecto de Distrito. Ese proyecto de Distrito lo grabamos donde Óscar Acevedo. Hicimos 4 canciones con el formato que ya teníamos, que era batería, percusión, piano, guitarra, gaita, bajo y voces. De esa forma grabamos esos 4 temas en el estudio de Óscar Acevedo. ¿Recuerdas en qué año fue? Eso fue como eso era como 90 por ahí más o menos, yo creo. Porque ahorita, como que intentando ubicarme, la única fecha sí que nos referencia es la gira de Shakira, la de Pies Descalzos. Sí, Me decías ah, ahorita fuera de micrófonos, ujú. fue por ahí en el 94. Sí, exacto. Entonces, esto fue mucho antes. Igual hubo muchos intentos, ¿no? Pero digamos que estudios había muy pocos. Era el de Ingenson, estaba Audiovisión, estaba, en ese momento, bueno, había otro que quedaba ahí por la 50 y pico, en el de Sony, Ujú, obviamente, de Sony. en el de Sony, que allá sí trabajé muchísimo. Entonces comienza este cuento de poder capturar esos talentos que yo comencé a ver. Dando clases, yo comencé a descubrir un poco de chicos, sí, como Gregorio Merchán, Rodrigo Mancera, un poco de gomosos de la música, pero que no había escuela, que no, entonces comienzan como a surgir con sus canciones, con su música. Entonces yo comienzo a tratar de buscar cómo grabarlos, cómo ayudar. Y en esto pues ya viene pues el disco de la derecha, que a partir de lo de nuestro rock pues nos dicen graben el disco completo. Entonces esa sí fue la primera experiencia ya, pues, digamos, grabando un álbum completo y metiéndose, pues eso fue realmente como trabajo fuerte de nosotros, de todos. Fue más o menos un mes trabajando fuerte, pues, entre la grabada y las cosas, pero ya después el otro proceso pues de mezcla y todo. Pero eso lo hicimos con Richard Blair. Entonces fue muy chévere porque pues, nos dio el sonido realmente que teníamos en los ensayos, ¿no? Era como eso, era Y es como. muy diferente, ¿no? Cambia uno, o sea, a partir de esa primera experiencia grabando y entendiendo cómo es el espacio creativo de un estudio de grabación, el tiempo, la forma de poner los micrófonos y capturarse, aprenden un montón para lo que viene, lo que lo va Exacto. llevando a uno hacia acercarse a esa parte. ¿Cómo llegas después tú, digamos, ahorita la gente de pronto viendo los reels que sacamos para Instagram, ve que estamos en un lugar como que tiene las características como de una sala de grabación? ¿Cómo llegas tú también a decir, bueno, voy a armar mi propio lugar? Eso fue una locura porque yo no tenía lugar y mucha gente comenzó a interesarse por lo que estaba pasando. Entonces siempre subcontratábamos el estudio. Yo hice sociedades, tuve amigos con los que hicimos cosas y todo, pero era complejo porque para mí lo más importante era el artista. Y si el artista no estaba cómodo en el lugar, era como. Entonces tuve algunas cosas que no fueron chéveres, ¿no? Como que en medio de todas las experiencias. Y un día Patricia Telles, manager de Shakira, que en paz descanse, me dijo, Chato, tú tienes que tener tu propio estudio. Me dijo eso. Y fue en el momento más difícil de mi vida y dije, voy a hacer el estudio. Llamé a Pablito y a Sergio y les dije, voy a hacer el estudio. Se le mide, no, usted está loco, que se va a poner a hacer esas vainas. No. Dije, pues bueno, me entró la goma y ahí fue donde, con el primer trabajo, compré el equipo.
O sea, yo le dije, no me pagues. Pues él me dijo, mira, es que no te puedo pagar esto así, ta, ta. Entonces yo puedo sacar un crédito. Entonces dije, pues mira, yo necesito es el equipo. Y compramos el equipo. Entonces me compré mi primera CPU, me compré mi primer sonar, mi primer K-Walk, porque en esa época, sí, pues nosotros, pues yo comencé grabando con una grabadora, una Tascam que está por allá arriba, una Tascam de 8 canales. Ahí comencé a grabar yo, ahí comencé a producir yo. Yo comencé con una de 4 primero y luego pasé a... Es que nosotros vivimos el análogo y el digital, vivimos toda esa etapa, nosotros vimos todo el cambio. Claro, del análogo, luego el Sí, dash por y luego ejemplo, hacia mi un disco yo lo digital. grabé hace 23 años, el que está sonando ahorita, El tiempo del feeling. El tiempo del feeling lo grabamos hace 23 años, entre en la estufa, que era el estudio de Eduardo, y Audiovisión, pero lo grabamos en cinta. Esa Cinta transición, análoga todavía. sí, esa transición del análogo a lo digital me costó 5 años de espera, porque fue mientras que se pasó todo eso a digital. Cuando yo abrí en Pro Tools mi proyecto, dije, no, sí, lloré y dije, no, sí, porque es un momento y por eso dije, ese disco tiene que salir y está saliendo 23 años después, pero es que tiene un valor de eso, Claro. de cómo pasó de lo análogo a lo digital. Entonces nosotros vivimos eso, pasar de 4 canales, entonces que nos tocaba mezclar y submezclar. Había otro amigo famosísimo, mi vecino Ricardo Rodríguez, Audio 8. Entonces yo era mi vecino, yo me iba allá y cacharreábamos y grabábamos y ahí ensayábamos con Pablo y con Teto y nos prestaba su lugar para ensayar, pero listo, ensayan, pero me graban esto y listo de una. Entonces eso era como el trueque, volver al trueque, ¿qué te falta? ¿Qué hacemos? Entonces haciendo recuerdos de eso me parece que es bonito. ¿Qué te falta? Yo, si te puedo ayudar, pues complementemos lo que falta para que tu producto salga. Entonces, digamos que ahí es donde comienza como ese punto de decidir. Yo necesito un espacio donde la gente pueda estar tranquila, tal. Entonces, la persona con la que yo comencé a trabajar y que me dio yo comencé, armé mi estudio en un lugar tan grande como este. Entonces yo le decía la casa estudio porque mi cama quedaba acá, el sofá quedaba a este lado, la cocina queda allá donde tú estás y aquí quedaba la parte del estudio y hay una ventana divina al frente del Cedro Golf, al frente del parque, entonces era un ventanal grandísimo. Ahí empecé yo a hacer discos. Ahí empecé yo a hacer los primeros discos. El primer disco lo hice en un estudio más chiquitico, que era como ese pedacito de allá al frente, pero era al frente de Unicentro, entonces era, pero es que no cabemos, ¿no? Pues, yo decía, Pero ¿cómo estás grabo? al frente de Sí, Unicentro. yo estoy al frente de Unicentro, pero ¿cómo meto la batería? ¿No? Y los vecinos, por favor, que es que no hagan ruido, que no, yo, bueno, está. Entonces ahí en eso fue donde yo dije, necesito mi estudio aparte con mis cosas, y comencé ahí, entonces se volvió un edificio de músicos y productores. Ese lugar se llamaba Saint Moritz. Entonces ahí estaba. Dentro de esos grandes amigos está Pacho Meléndez, Francisco Pacho Meléndez, Sound Logics. Estaba Hugo Villegas, Gabriel Villegas, productores, Hugo músicos. Villegas es un ingeniero Ese- de audio que ajá, habla de exacto. mastering. Entonces, imagínate la categoría de amigos que Iván Ocampo, que también productor, y hicimos el proyecto de 6L6. Una cantidad de músicos y de ingenieros y tal. Entonces, ahí se grabó Popstars y todo eso también. Entonces, fue muy chévere porque ahí, por ejemplo, yo hice un disco de Marvel ahí. Entonces, fue ese punto de unión chévere, como que Pacho tenía su estudio muy bien montado, insonorizado con todo. Y yo haciendo ruido abajo con lo mío. Entonces, Pacho se pasó al tercer piso y yo cogí el segundo. Y ahí fue donde empezó a pasar algo muy loco porque tenía un ventanal así como este, por eso lo repliqué acá un poco. Pero teníamos una ventana grandísima, pero el sonido de batería que encontrábamos ahí. Con Pablo nos hemos sentado a hablar, oiga, ¿qué era lo ¿Qué que había sería? ahí? Ujú. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que había era que el piso entre el segundo y el primero era vacío, no había, pues no había una placa. Ok. Entonces, claro, cuando él le tocaba eso se sentía, se movía el piso abajo. Pero el sonido, por ejemplo, que logramos ahí fue muy chévere. Y de ese sonido está esa nominación al Grammy con Clara Luna, que hicimos todo ese disco ahí. Qué loco porque dentro de las historias que hemos escuchado haciendo pues este podcast, por ejemplo, hablando con Steph y hablando con Arlon, había una cosa que era Epia Studios y Epia cómo se convierte en un punto en donde había una convergencia de unos músicos y de unas personas que empezaban a producir, empezaban a hacer sus primeros pinos en su carrera y que
pues llegaban a lugares impresionantes, ¿no? Y a momentos y a éxitos, pues, no solamente como discográficos, sino como de proyectos y de trabajo. Está la historia que nos cuentas, está en lugares como Audiovisión o lugares como Ártico Records, que también se convierten en espacios donde hay una convergencia de músicos, de artistas y de productores. Y me parece interesante porque eso también puede, para las personas que nos están escuchando, puede estar pasando en sus propios escenarios, ¿no? O sea, personas que tienen Total. 20, 30 años, que están trabajando y que están buscando la manera de resonar un poquito entre todos, se encuentran en un lugar, se encuentran en un espacio y desde ahí salen proyectos y salen carreras que llegan a trascender Sí, en no, el y el tiempo. trabajo en equipo definitivamente es muy importante, o sea, no, tú solo no puedes Exacto. estar haciendo todo y que nadie me ayude y yo soy el putas, no, o sea, No, y siempre no, y vas a es que la necesitar de industria es gente. eso, o sea, la industria independiente, porque es que en otros países la industria independiente es muy fuerte, ¿sí? Como México, como Brasil, y compiten a la par con las disqueras. Entonces, lo que pasa es que si no hay unión y si no hay gremio, porque hay una cosa que es una figura que me decía un amigo que pasa en Europa, que hay varios colectivos, pero esos colectivos se unen al momento de cualquier decisión, de cualquier cosa que necesiten de parte tanto de la ley como de lo mismo. Porque, ¿cuál es la diferencia? Que hay cosas que no, pues, que son vulnerables, ¿sí? Derechos de autor, cosas así que es lo que le da un poco la estabilidad a lo que pueda surgir acá y con lo que se pueda apoyar el talento local. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todos los conciertos que han venido, bacanísimo que vengan todos, pero de todos los conciertos a nosotros como artistas, como toda la cadena de producción, como toda la cadena, porque esto es una cadena grandísima, ¿sí? Desde Estelita hasta todo el mundo, ¿sí me Justo entiendes? ayer hablaba de eso con Sí, Mauricio Lozano, toda la sí, gente que está detrás sí. de una canción. Exactamente, es que es todo el mundo. Entonces, las personas de arte, los de fotografía, de video, porque ahora tú no puedes mandar un video así, así, tienes que hacer una preparación, y la gente ya pide una cierta calidad. Entonces, todo eso es como la búsqueda y el empuje de que en nuestra época teníamos otra problemática, sí, para lanzar una canción, para eso. Nosotros tuvimos la fortuna, por ejemplo, de que fuimos de los primeros que hicimos un video, que pudimos hacer un video, pero el video era porque eran amigos, había gente que trabaja en la televisión, en cine, entonces dijeron, "No, nosotros ponemos esto, ustedes paguen la producción", bueno, tocaba entre todos, o si no, y se comienza también la otra etapa de la industria que es el videoclip también, entonces digamos que todo tiene como una necesidad y en las soluciones donde uno tiene que ir mirando lo que está pasando ahora. Por ejemplo, nosotros antes nos dedicábamos a tocar bien el instrumento, ahora nos toca vestirnos mejor, nos toca pensar en qué ángulo estoy de la cámara y que cómo voy a editar y que si esto tengo que afinarlo y que la parte administrativa, que si tengo que pagar el 40% de la salud, ¿sí? Sí. Todo es una parte, es una empresa. Entonces, eso es muy chévere porque las empresas son las que han tenido una parte universal. Entonces, la industria está afuera. Que tengamos artistas que estén consolidados está muy bien, pero no son colombianos, pero no son de la industria colombiana. Y están con las industrias de afuera. Y eso Entonces, pasa en sí, muchos países, o sea, un sí, artista pega acá y se va a Estados Unidos, pega en exactamente. España, se va a Estados Unidos. Claro, Y y no es es que que se vayan ese, a trabajar allá, sino se van a claro. vivir No, allá es y que allá está la industria, porque hay una industria, entonces todo se paga de una forma, se hace de una forma también. Entonces la gente busca eso también. Entonces, lo importante es que si esto se consolida, porque sí, por ejemplo, Medellín tiene una industria y está muy consolidada y le dieron el ejemplo a todo el mundo de que ellos sí se unieron. Cuando la gente critica a veces por qué 10 personas están componiendo una canción, porque es un trabajo en equipo. Y entre 10 pueden lograr un hit que de pronto yo así diga lo logro, de pronto no. Hay que hacer el experimento, eso hay que vivirlo. O sea, hice un campamento de composición. Es una forma que en nuestra época lo hacíamos y ahora se llama campamento de composición. Pero lo que pasaba en el estudio era lo mismo. sí, claro. Mira, tengo este riff, no, no tengo nada. Mira, yo tengo tum pan, cucún, tarararararara, pa, pa, ay, salió el riff, hagámosle. Y ahí arrancaba la Sí. canción, la historia. Sí, a veces era eso.
A veces de pronto el compositor estaba en otra cosa y llegaba, mire, tengo esta idea. Sí, pero era un poco eso también. Entonces sí es importante que se vuelva a las canciones, que se vuelva a los álbumes, ¿no? Porque la gente está necesitada de álbumes. O sea, la gente escucha, se divierte esta canción, se gusta otra, pero eso es como ir a un gran supermercado y escoger esta chocolatina, esto y esta otra que es así, y hoy pruebo esta y esta. Pero eso da una ventaja también, que puedes mostrar todas tu música. ¿Por qué yo no vendí mi disco hace 23 años? Porque en Sony me dijeron, es un disco muy personal. Y sí, es muy personal. Es la historia de mi vida contada en canciones. Y tenían razón. Él decía, ¿pero en dónde lo pongo? Lo pongo en World Music, lo pongo en Fusión, lo pongo en cumbia, en dónde. Entonces, eso fue muy importante porque hay artistas que se ponen es como a buscar el estilo, pero sin tener canción, sino se van es por el estilo mismo, entonces donde se vuelve repetitivo. Pero cuando uno va a la canción, si es una canción buena, puede ir en cualquier estilo. Entonces, esa es la otra parte de la producción que me puso como en esa necesidad de poder proponer otras cosas, ¿no? Como todo el mundo está yendo hacia allá, pues haz algo hacia este lado y es más demorado, es más esto, pero lo importante es la identidad de los artistas también, que cada uno se sienta cómodo con lo que es y esté haciendo lo que le gusta, porque algunos se van obligados a que es que el popular está pegado, vamos a ser popular, pero si eres popular o no es popular. Sí, yo soy popular, pero de estrato 6 o si me entiendes, no, no. ¿Eres o no eres? Son unas cosas así, que es como que la industria es importantísima, pero también la parte independiente puede ser una gran industria, pero solo hay una forma y es unidos, no hay otra Tal forma. vez hay más visibilidad ahora de ese tipo de cosas a través de las redes sociales, a través de todo, digamos, de cosas como el podcast o como el contenido en YouTube, donde muchas generaciones están, digamos que están accediendo a ese conocimiento, pero se están saltando unas etapas específicas. O sea, como que tiene un efecto rebote todo extraño, ¿no? Porque, claro, si estamos atrás en la historia que nos estás contando, hay un montón de incógnitas gigantes. ¿Cómo hago yo para que algo se grabe y suene bien? ¿Cómo hago para distribuirlo? ¿A quién se lo doy? ¿Cómo son la cuestión de los derechos de autor? Pero en lo que, o sea, todos estos cuestionamientos empezaban a aparecer cuando la música ya estaba o cuando ya estábamos como en un ámbito de estar creando y haciendo canciones, que es lo que tú estás diciendo. Estar haciendo un campamento de composición sin tenerle todavía esa denominación. Y la manera en la que de pronto la música se está moviendo ahora, que también es positivo desde otros aspectos o de otra mirada, es que se produce muy rápido y se hace muy rápido y ya todo el mundo sabe, bueno, es que hay que hacer un split y hay que hacer un contrato y hay que distribuir así, las regalías son estas y te hago un adelanto como que es muy rápido que esas cosas se tienen más en cuenta que la misma música en algunos casos. Siempre. Y es clave tenerlo en cuenta, pero eso es lo que no puede afectar el resultado, Exacto. porque a veces no, pues es que si no me pagas esto no hago el resto. No, o sea, siempre primero la música, porque la música está hecha para otro fin, muy diferente. Como decía Santana alguna vez, decía, música para consumir se puede hacer muy fácil, pero música para que tú conmuevas un corazón y crees una emoción es mucho más difícil. Y eso es lo que uno trata de capturar como productor. O sea, la gente está diciendo es que suenan como el disco. No, ellos suenan así y los capturamos en el disco. Ah, qué locura, ¿Sí? ¿no? Sí, está Sí. chévere, está Exacto. lindo Sí, eso. no, es que, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy a un ensayo, los miro, voy a un show en vivo, miro cómo suenan y digo, es que eso es lo que tengo que capturar, lo que son ellos, pues lo tengo que potencializar, sí, hasta que ellos lo permitan o, sí, porque ahí a veces uno termina sobreproduciendo cosas que después no se justifican en vivo tampoco y la gente siente eso. Entonces, sí es un trabajo que la gente no sabe todo el esfuerzo que hay para montarse y hacer un show, todo lo que viene detrás. Entonces, todo eso necesita un recurso, necesita un dinero, que como independientes no es fácil, pero con buenas ideas se puede lograr. Pero obviamente uno dice, pero pues, necesito dinero para poder mover esto. Pero la diferencia de nosotros ahora es que antes la izquierda era la que daba ese préstamo. Sí, la izquierda era un banco que te decía, te presto tanto Un para, adelanto, sí. para que hagas esto y la izquierda se ocupaba de eso, pero también tenía una incidencia sobre la música. Sí, como, tienes que hacerlo así, o es para esto, el fin es esto, sí. Entonces, en eso pues salieron discos
vanguardistas y locos como Promotal 500 de Poligamia, que hicimos al lado de Sergio Solano, el disco de Marvel, o sea, mucha música que está ahí, que cuando sea descubierta va a ser bonito porque son momentos, son instantes, son reales, y es donde comienzan a surgir artistas también como Andrés, que se descubre también él. De Poligamia sale, por ejemplo, César también con su propuesta. Entonces es bonito porque también se diversificó tanto talento y tantas cosas. Juan Gabriel Turbay con su música. Entonces siempre es eso, como de qué manera la música es infinita, pero en este punto de la realidad es para dónde vamos. O sea, listo, mucha música, pero de los festivales, de los encuentros, de las mesas de negocios, ¿qué está pasando? ¿Sí está pasando algo? No está pasando nada. Nosotros estamos llevando la ley de la música para que exista la ley de la música. Como existe la ley de cine, por ejemplo. Exactamente. Y la ley del actor y esto. Entonces, es un punto muy importante porque nos estamos uniendo en ese propósito que es cuidar un poco, no solamente lo nuestro, sino la cultura y demás. Y es una apuesta de que se cuide toda esa cadena de valor y de trabajo que tiene, no solamente grabar, sino también hacer los shows en vivo, de transmitir, es una cadena de trabajo muy grande que se ve afectada por todas estas cosas. Entonces, lo importante es eso, que sepamos para dónde van, porque lo que tú decías ahora, que los chicos salen y piensan que de ahí salen al Madison Square Garden, no, no, toca ir y hacer el bazar de allí y tocar allá, sí, por eso dentro de la música pues hay muchas facetas y muchos estados donde uno puede estar, pero tiene uno que buscar en donde fluye más. Aquí nos falta la profesionalización que hay en otro lado. Siempre buscar la oportunidad y no decir no Y estar preparados. y Se- estar listo para Sí, eso lo decía mucho Kiko, como sí, un y día con vas lo a tener que loco. cobrar un penalti y Y, no lo puedes cerrar, porque exacto. si metes el gol, de ese gol pueden venir muchas vainas. Y hay Entonces que tienes hacerlo. que estar preparado para estar seguro que tú metes ese gol. En esos días hablaba con una amiga artista y me estaba diciendo, es que son muchos años haciendo esto. Que estamos escuchando una música que hizo hace como 12 años. Bueno, ya parece menos tiempo porque Mm, acabas de decir que tu disco duró sí, 23 años, ¿no? 23 años. Y tuvo que pasar una pandemia y el disco salía en pandemia. Y dije, este es mi año, y boom, dije, ah, no, este no Sí. es. Toca seguir esperando. Sí, pero ahí apareció otra cosa que apareció en otras canciones, grabé otra música. Por ejemplo, ahí viene algo súper bonito, que fue que todo el mundo volvió a cómo grabo, ¿sí? ¿Cómo grabo? Entonces, mira, es que tengo un celular, ese es el perfecto. Que tengo un micrófono, ese es el perfecto. Hágale. Sí, se hicieron muchas cosas ¿Sí? desde la casa. Y la gente empezó venga, si yo me hago en este lado, tengo mucha reverb, tengo muchas frecuencias, ¿dónde está? Muchos amigos se metieron al closet a grabar, sí, se metieron a grabar para lograr las tomas. Hicimos un disco con Lado Sur que mezcló Estefano y fue muy bonito porque así era como compramos la tarjeta, listo, entonces mándame la toma. No, ahí, porque no buscas otro lugar, ahí está sonando mucho el cuarto, buscando, ahí es, buscando, cada uno buscando su espacio, su color. Y las voces que me mandaban eran muy chéveres también porque eran en la casa, en medias, en lo que fuera, grabando en su casa, ¿sí me entiendes? Que uno muchas veces en el estudio Sí, trata de recrear eso, ¿no? Que sí, esté sí. mega cómodo el cantante, la luz apagada, que quieres, porque, Pero de o pronto, sea, eso pues lo es muy que me pasa a mí importante, a ¿no? veces acá, que yo ya listo, me voy a acostar, y muchas veces me ha pasado que listo, ya me voy a acostar y todo, pero tengo ganas de cantar la canción. Entonces me bajo, prendo el equipo y vengo y la grabo. Y fue la toma. Sí, fue como, sí, y si yo estoy pendiente del estudio, ay, no, me toca esta mañana, porque no, son momentos y eso fue una cosa que mucha gente me decía, oye, qué envidia, esté encerrado en el estudio y todo. Sí, sí, Pues sí. era rudo, pero sí era como bueno, venga, hagamos música, sigamos haciendo música. Nosotros ya veníamos dictando clases en audio virtuales y yo venía produciendo muchas cosas de afuera también virtuales. Entonces no estaba tan ajeno, pero ya cuando todo fue así, ay, esto cómo hago para una locución de esto y esto y esto, entonces buscar el mejor sonido, salieron las aplicaciones de mejor Escucha resolución, todo remota. eso, bonito porque fue volver como a eso, como a esa primera parte que uno buscaba cómo recrear. Mire, ese fue lo primero que yo escuché en la vida, es ese radio que está ahí.
y suena todavía. Y con ese radio se hacían fiestas para 50, 60 personas. Sí, así era, así era. Y pongan la emisora ahí que... Entonces es bonito porque lo que hablábamos algún día y hablábamos con Eduardo, era eso, como que qué bonito haber pasado por lo análogo y tener toda la ayuda tecnológica que te permite ahora ver la música, porque antes tú no la veías, solamente la También escuchabas. ver la onda. Sí, que cortar, pero no cortar, como cortar la cinta. Entonces, eh, porque son cosas que tienen otro color, tienen otro sonido y la forma de producir era otra. Pero entonces, ¿qué es lo más importante? Que no sean vagos, que porque tienen esas facilidades, no dejen de estudiar, no dejen de probar cosas. Coger ese Fender y pasarlo por un chorus y buscarle otro sonido y, ¿no? Y es eso, es seguir jugando con el audio porque hay mucha música por escribir y por crear. Y normalmente todo lo que empieza, es chistoso porque empiezan a atribuir genialidad a músicos, digamos, contemporáneos, lo que pasaba con Phineas. No, es que Phineas cogió un sonido de un semáforo y los amplió, lo metió dentro de la canción y quedó un vidrio roto. Y él o sea, al final es lo mismo que estaban haciendo ustedes o que se hacía antes cuando se Ujú. intentaba grabar algo de una manera no convencional. No in the box, todo in the box, sino si yo voy, salgo y grabo algo y los amplio y lo pongo dentro de una canción, pues estoy simplemente saliéndome de mi zona de confort, de la tecnología y de lo que las herramientas nos permiten crear, Y ¿no? es un poco, o sea, eso de tener la tecnología tan a la mano es un poco lo que pasó con los virus, ¿no? Que tenían Abbey Road a su disposición 24/7, entonces tenían el espacio para crear todo el tiempo. Pues lo mismo, ahora todo el mundo tiene el espacio para crear en su casa todo el tiempo. Entonces, Mira, por ejemplo, volver a escuchar este piano después de tantos años, que fue mi inicio, para mí ha sido un regalo, pues es de un amigo. La mayoría de cosas de acá son amigos especiales que me dicen, mira, guárdalo y disfrútalo mientras que me cambie de casa, ¿no? Y cuando llegó este señor acá, volver a poner el acorde y decir, "Ay, esto me devolvió en el tiempo, es que eso sí. suena divino. O Y, sea, no hay y es Nord que que, le no, dé. mira, y es que hay una cosa que es un cablecito nomás, no tienes que conectarle corriente, nada. Solo es conectas ese cable y ya suena. ¿Sí me entiendes? Uno dice, y sin conectarlo también tiene sonido, que era como yo estudiaba Exacto. para que no se pusieran bravos en mi casa que Estamos yo estaba tocando. hablando de un Fender Rhodes Sí, 73. exactamente, el Fender Rhodes. Y pues hablando de esa parte sonora, pues Fender no solamente hizo el Fender Rhodes, sino Los el amplificadores, el Bassman Bassman, y las guitarras. Entonces, el Twin eh, Reverb. sí, y de este Fender es de donde sale el Marshall, porque es que este Fender Bassman tiene canal de bajo y canal de guitarra. Entonces, son como esos elementos que uno dice, Son antecesores de muchas cosas sí, que y hoy los en día se tocan. simuladores están cercanos, pero son simuladores, ¿sí me entiendes? Sí, no Es, se Pero es mira, comparan diferente, nunca. ¿no? A la, Cuando... a la final, uno escucha un ampli de guitarra a través de un simulador, un pod, un fractal, el que sea. Y siempre uno termina es escuchando el micrófono que está pegado, o sea, la simulación Mm, del micrófono puesto enfrente del cono del mm. parlante, escuchando un control room. Es lo que básicamente uno escucha cuando escucha esos. Pero tener un amplificador al lado de uno, eso es una cosa, sí, eso es otra cosa completa, como lo que sucede con las baterías. Y me impresiona mucho. Y de pronto mucha gente no tiene la oportunidad de escuchar el sonido de verdad. Yo no sé si tú Mm. supiste que yo un tiempo tuve un ampli de tubos, un Orange Dual Uy, Terror que me traje mm, de un viaje hace como 15 años. No lo pude poner a sonar nunca porque no tenía la cabina, ¿no? Entonces me acuerdo de un mm, día con Rafael Bonilla de Guitar Labs que me prestó mm. una cabina. Llevé la cabina al estudio y yo prendí eso y me puse a tocar guitarra. Eso sonaba tan duro Mm. que me aturdía lo duro que sonaba un amplificador de esos, porque siempre estaba acostumbrado a Así, tocar. así. Y al pequeñito, por ejemplo, es eso. Por ejemplo, el impacto del sonido es importantísimo y eso fue algo que hablamos muchas veces con mi amigo porque era
cuando tú escuchas una banda y está bien punchada, a ti se te quedan son esas vibraciones sonoras, sí, el bajo. Pues yo me acuerdo de niño, siempre era el bajo el que me ponía a bailar. Yo terminaba bailando con mis tías, con todo, pero era esa vibración. Como ir a un concierto de música electrónica siendo bajista y uno, no más bajo. Claro, pero, y lo más chistoso es que José Luis me decía, pero no le hemos subido el volumen, espere. Cuando sube el volumen, claro, el impacto sonoro es durísimo y por eso hay tantas transiciones en la sensación de las personas, pero ya es el sonido también, es como la frecuencia con la otra parte, que tú le puedes poner el mejor amplificador y todo, pero el que lo hace El sonar es el músico, músico. sí, claro. Ujú. Eso es una cosa que hablábamos un poco del tono. El tono lleva canas y No, pérdida de pelo. y, Y pues, y un hay músico, un o sea, poquito de kilos. es que tú puedes sentarte a pegarle a ese bombo, o sea, los tres podemos sentarnos y le Ujú. pegamos al bombo y nos va a sonar distinto a los tres. Sin Y eso es ninguno lo ser bonito. baterista, ni siquiera. Pero eso es lo bonito de la música. Si a todos nos sonara igual, pues no habría diversidad ni nada. Es como entre los bajistas. Si yo necesito grabar algo especial, digo, pues llamo al Papa o llamo al que yo sienta, al Claro. Néstor o al que yo sienta que si El yo no lo adecuado puedo para... hacer, si ya voy a grabar algo yo es porque es lo que yo le pondría a. ¿Sí me entiendes? Pero muchas veces la gente quiere otra sonoridad. Que esa fue la experiencia grabando con el binomio, que yo grabé Distintos Destinos, una canción vallenata, pero querían que fuera un bajista diferente a los que grababan siempre, porque grabando la canción, yo la grabé 4 veces, eso fue en Medellín, la grabé primero con la producción de Iván, pero después llegó Israel y dijo, no, yo quería otra cosa, un poco más tranquila, más esto. Después llegó el compositor y la grabamos como el compositor quería. Entonces todos oyendo. La cuarta, dije, voy a hacer una toma con todo lo que me dijeron y esa fue la toma que Aquí quedó. quedó. ¿Y qué pasaba? Que él hacía unos pasajes en el acordeón que eran como un bandoneón y tiene una parte tanguera. Si lo hubiera grabado un bajista de vallenato, pues él le hubiera puesto ritmo. Pero yo, para que se luciera ese pedazo, yo dejé notas largas y eso. Pero era lo que ellos querían también. Entonces, porque ellos, pues hay una persona que quería que yo hiciera la producción del Binomio de Oro. Y decían, no, es una locura. Porque querían que sonara un poco más moderno Moderno, claro. por lo que habían visto lo que estábamos haciendo con Shakira. Entonces, por eso me invitan a. Claro. Pero fue una experiencia bonita porque en esa canción canta Jorge Celedón y Giancarlo Centeno. Cantan los dos. Entonces fue como un momento muy bonito y muy especial de que pues un bajista rockero, jazzero, estuviera tocando algo así. Vallenato, claro. Pero eso es parte como ese lado de la sensibilidad de la música, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que la canción pide? ¿Y qué es lo que el productor y el artista quiere? Entonces, como ese es un punto muy importante que uno como productor o como músico de sesión o como ingeniero tiene que buscar en el sonido. Y me acuerdo de Dani porque con Dani hicimos un proyecto que le trabajamos buscando el sonido de esa banda. Y Dani encontró el sonido en su casa, ¿En en su serio? casa. Y él decía, pero es que no fui a Audiovisión, no pude porque estábamos en pandemia, entonces, y lo hizo en su casa y yo decía, Dani, estaba perfecto, eso era el sonido, ¿sí? Y él estaba incómodo porque lo había hecho con audífonos, pero le dije, no, era eso. Entonces me dijo, pero déjamelo pasar por la consola. Y yo, bueno, Dan, lo paso por la consola, espectacular. Volvió a hacer otra mezcla. Le dije, no, La anterior. sí, la anterior. Y esa fue la que quedó. Entonces, y eso fue un trabajo muy bonito porque era encontrar el sonido de una banda. Y es una responsabilidad muy grande. Por eso cada paso es muy clave. Cómo se mezcla, para dónde quiere ir la banda. Entonces yo me convertí fue en un cumplidor de sueños. Hay algo que siempre pienso cuando hablan mucho de los músicos, o sea, yo no soy músico, yo soy ingeniero de sonido, y la experiencia o el tiempo que yo estuve en estudio de grabación grabando fue pequeña, fue relativamente pequeña, fueron 2 años tal vez, ¿En qué año tres fue? años, Ahora voy a no, entrevistar yo. ¿En qué 2000, año fue? 2010, 2013, más o menos. Pero tú grababas con Carlos o con Carlos No, Agüera. No, porque eso con fue en Pingüe, Agua ¿no? Music, eso fue antes. No, Ah, cuando ok. Carlos ya arranca con C1, Ok. después yo fui a trabajar en Ártico y después tuve mi propio estudio. Ah, ok. Pero yo no alcancé a ver a muchos músicos. Por ejemplo, yo vi a grabar a Néstor Vanegas, por Sí. ejemplo, que es un camionazo, pues Sí, toca impresionante. Vi grabar baterías a Mayello, por ejemplo. Ujú. sí. Em,
y bueno, guitarristas y algún otro tipo de músicos ahí en el estudio, pero no fue mucho. Entonces siempre hablo con Miguel y Miguel habla mucho sobre, no, es que estos músicos son muy buenos músicos y siento que me hace falta un poco entender esa apreciación de un buen músico tocando su instrumento, ¿sí? Porque digamos que yo trabajo en la Universidad del Bosque, en la Facultad de Música, pero yo nunca voy a los recitales, por ejemplo, porque estoy en la parte del audio y estamos en audiovisión, las clases son en audiovisión, entonces no estoy en la universidad nunca, entonces no voy a los conciertos, no voy a los recitales, casi no voy a conciertos, que era algo que hablaba la otra vez con Miguel. Y creo que invito a la gente que escucha y me invito a mí mismo también, y me comprometo también a mí mismo a buscar la manera de empezar a asistir a más shows no tiene que ser en el Movistar Arena, ¿no? O sea, tiene que encontrar un venue, encontrar un lugar pequeño. Oye, hay muchos shows de la escena independiente, vale No, y 20 es que mil, y 40 muchas mil. cosas son Y acústicas. Mira, buscar apreciar mm, ese tipo de propuestas y ese tipo de interpretaciones, ¿no? Que no solamente le van a servir a las personas que quieren en algún momento grabar, mezclar o producir, que es lo que o tú sea, estás diciendo. Uy, ujú, perdón la expresión, pero te pescaron o te ficharon en una ciclovía. sí, sí, ¿Sí me hago exactamente, entender? O sí. sea, Y eso si es no estoy ahí, no pasa todo el resto. Por exactamente, eso eso lo es cuento, porque fue una cosa que empezó así, y después llegó Mario, y después sí, y Y cara fueron, y sello para el bajo. sí, exacto. pero lo que digo es, claro, hemos dicho mucho, es que parte del trabajo es escuchar música. Claro, pero no solamente escuchar música grabada, sino ir a escuchar música Y, en y, vivo y escuchar y y hacer, entender. o sea, de verdad que es que yo creo que al chat también le pasa. No hay concierto que uno vaya que uno no se encuentre con alguien. Sí, por Que ese ejemplo, alguien te sí. presenta a alguien más. No, ya, mira, yo por ejemplo, yo era productor de laboratorio acá todo el tiempo, toda hora. Ujú, Salía a dictar las clases en la universidad ujú, de ensamble y trabajaba con la Big Band y pues era estar con músicos también, porque por ejemplo, pues hacíamos muchas cosas con Willy acompañando de esto. Entonces yo hice 14 festivales de jazz en la universidad tratando de que se unieran, se conocieran. El último festival que hicimos fueron 16 Big Bands. Entonces, cada una con una sonoridad, con un color. ¿En qué universidad Entonces, fue eso? en la Tadeo. Ah, ¿tú sigues en la ¿Sí? Tadeo? No, Ya ya no. no. Ok. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no estoy en la Tadeo? Porque me metí a esto de lleno. Chato Porque Band. sí, sí, y a producir y esto. Entonces, y pues a sacar el proyecto adelante. Entonces, porque estamos abriendo camino también fuera del país. Estamos en Orlando también, entonces estamos produciendo gente en Orlando, ayudando a gente que necesita ayuda también. qué ¿Sí me chévere. entiendes? Es como, podemos hacer que tu producto sea chévere y fresco, vamos juntos, unámonos. Entonces, dentro de todas esas cosas, lo que tú decías ahora es súper importante porque la escuela es importante, es muy importante porque es lo que te va a dar los sistemas, pero tú sin saberlo eres músico porque músico es el que toca almas y tú las tocas con los faders, con lo que estás buscando, es parte de lo que tú decías, no lo podemos hacer todo, pero necesitamos ser equipo. Sí, por ejemplo, cuando yo iba a audiovisión y estaban ustedes, para mí era muy tranquilo porque yo no estaba seteando, estaba en esto, pero estaba pensando en otra cosa. Y esa era un poquito la profesionalización que hablábamos alguna vez con Felipe, que él se fue para España y me dijo, allá yo aprendí a trabajar en lo mío. Entonces él dijo, yo solo mezclo. Sí, yo no sé cómo configurar un computador, no sé qué es lo mayor, no sé cómo conectar esto. No sé afinar, no sé editar. Yo solo mezclo. Y eso fue una reflexión para mí muy fuerte porque él lo dijo muy claro. Y me dice que nosotros acá estamos acostumbrados a hacer un poquito de todo, pero un poquito de. Entonces, si uno se concentra, listo, voy a concentrarme a masterizar y me pongo en esto y este es mi fin. Ya, o me pongo a mezclar, ¿en dónde estás cómodo? ¿En dónde estás haciendo y haciendo que tu trabajo pues sea el que te guste, ¿no? Entonces en ¿Sí? estos momentos estás dedicado a la producción. Sí, pero yo sigo tocando, cantando, dando clases, todo porque yo me alimento de esas cosas también. O sea, unas cositas, así de 8 años cantando de una manera, siembra todo esto tan bonito que, sí, te estoy apoyando a las escuelas, las fundaciones. Mi prioridad ahorita son los niños. Porque viene una generación de músicos, de ingenieros, unas cositas así, y ya se ponen se mueven todos los faders y ya te dicen a ti, no, ponme más reverb, y uno, ¿sí? Sí. Y con una
con una claridad, con una conciencia muy bonita. Por ejemplo, las generaciones posteriores a nosotros nos enseñaron eso. Nosotros, en nuestra época, que veníamos de la época anterior, si iba a hacer un concierto y tocaba cambiar de batería entre banda y banda. Entonces eso era una hora esperando para que subiera la otra banda. Cuando ellos, no, vamos a usar la misma batería, te presto mis platos, yo pongo esto, pum, 4 o 5 bandas tocaban y todas sonaban chévere. Había, Trabajando en sí, comunidad. exacto. Y eso fue una cosa que nos enseñaron ellos, como, hey, pueden hacer cosas juntos. Y esa comunidad es muy chévere. Entonces, les agradezco esto porque es poder contar un poco de la historia, pero es también hacer reflexión de lo que hacíamos antes y qué chévere que lo tomen ahora como algo importante, y es que no guarden la música, que la saquen, no la subestimen, porque a veces uno dice, no, esta canción no es buena porque la hice cuando tenía 15 años y tal. Ese puede ser el hit. Entonces cuando mis alumnos vienen acá a tomar clase de producción, yo les digo, aquí no vamos a hacer un ejercicio, una tarea, no, vamos a hacer un hit. La oportunidad de que estemos juntos, de que hagamos música, Sí. es una oportunidad. Hagamos una canción. A mí me pareció muy chévere que, pues, cuando he tenido la oportunidad de ser docente, empezó como un proyecto de clase hacer una canción entre todos y grabarla y mezclarla y masterizarla. Y los chinos no solo la hicieron, la grabaron, la mezclaron, masterizaron, la publicaron, está en plataformas y hace poquito le hicieron un live session Yo Sí, me y le conecté. subieron el video. Y es una cosa que empezó como un ejercicio de clase. Entonces está mira, muy, muy chévere. en el bosque, hubo un chico que presentó un trabajo final de guitarra, hizo unas versiones diferentes a una canción de Kraken, a una canción de 1280 almas, y ahí quedó Dolor de la derecha. Una propuesta súper chévere, entonces súper bonito que la música pase a eso, que la tengan en cuenta y que le den su propia interpretación. Entonces fue bonito porque es como que la música se mantenga Sí, sí, y sí. viva, que la mantengamos viva y sobre todo dándole el valor a lo nuestro, ¿no? Que es como lo más importante también. Sí, qué chévere. Yo también quiero contar aquí, recordar que mi primer turnito asistiendo aquí con Audiovisión fue acá con el chatico. No, y una gran ayuda, eso fue tremendo. Estábamos grabando, ellas se llamaban Quimera, una banda de chicas. Ahora se llaman Nina Leven y acabamos el sábado de grabar 2 canciones. Dos Wow, qué canciones chévere. aquí grabadas en vivo, así en vivo, y con overdubs de voces y un par de guitarras, pero muy bonito, porque fue vivir esa experiencia de tocar en vivo. Y dejamos los amplis, los dejamos, claro, porque decían, uy, qué rico tocar al lado del ampli y sentir el ampli ahí. ¿Sí me entiendes? Es que eso hace falta, por ejemplo, Claro. con el respeto de todo, pero digamos, yo uso in-ears, yo uso todo, pero a veces uno necesita esto al ladito. Pues nosotros ensayamos con pues no con los subs, no, pero es también sentir eso, ¿no? Que a veces es trasladar lo que pasa en el ensayo, trasladarlo al vivo. Sí, claro, porque aquí estás ensayando, te estás viendo. Yo me acuerdo cuando yo tocaba que me decían, ustedes no deberían ensayar mirándose en círculo, porque uno no ensayaba así, sino uno debería ensayar era mirando para allá, pero es que así es que nos vemos y uno es Claro, ¿no? como, Y o la sea, parte visual es la mitad del ensamble. Exacto. Sí, claro. Son cosas que uno va aprendiendo a veces con el tiempo, pero lo bonito de enseñar era eso, ¿no? Nosotros tuvimos una escuela que se llamó Tejedores de Sociedad y formamos alrededor de 5.000 alumnos. Eran como 1.500 por año. Y sí, fue mucha gente a esa escuela. Y nosotros teníamos clases los jueves en la media torta, con sonido y todo. Subamos, nos tocaba subir el equipo y todo, Qué locura. pero era tocar Qué chévere. pues nosotros lo manejábamos por estilos. Entonces, la otra semana es reggae. Entonces, tocábamos canciones, íbamos, pero era como siéntanlo, ¿no? Disfrútenlo. Sí, es como decirle al nadador, listo, métete en la piscina y hazte las piscinas que quieras y listo, y practica y métete en el cuento, ¿no? Entonces, fue muy bonito por eso fue especial. Por lo Chévere, que chévere. viene es tremendo, viene una generación muy bonita de música y de Sí. músicos. Sí, este año y bueno, a finales de año pasado he tenido la oportunidad de trabajar con niños bastante y gratamente impresionado, de sí, sí, verdad, sí, eso me has de, dicho. de los talentos y también me gusta mucho porque de verdad el estudio se llena de una energía como de felicidad, no sé, hay un ambiente, es muy distinto a trabajar con adultos Claro. y la verdad que son muy talentosos. Sí, sí. Disciplinados y Entre esos tu hija, juiciosos. ¿no? Sí, está ahí, pues mira. Y eso es bonito porque ellos mismos se ponen los retos. Ella dijo, yo quiero cantar esta canción, se la estudió
y pensó que iba a ser más fácil, pero esos riesgos, esas cosas son las que realmente uno tiene que buscar en todo, en la música que está creando, en lo que va a sacar, en decir, lanzo esta canción y me hago el video con el celular y pum, resultó pegando y volviendo. En estos días veíamos con una alumna que está estudiando composición y veíamos a Ed Sheridan, guitarra y voz solo, todo el mundo coreando, y, súper bonito, ¿sí? No necesita nada más, es qué quieres decir, cómo lo quieres decir. Y lo esencial que es la música. Exactamente. Uh-huh. Tal. Bueno, Chatico, muchísimas gracias por todo ese conocimiento y experiencia que nos contaste hoy. De verdad que es muy valioso para nosotros. Desde el Muchas episodio gracias. 0 estás mencionado, la gente que nos escucha desde el Sí, primer episodio, bueno, el episodio donde Miguel y yo nos presentamos, Miguel o sea, contó pues que conté que Ay, qué bonito, mi muchas turnito gracias. 0 en audiovisual había sido el con turno No, 0 qué en el bonito. episodio 0 y Sí, hoy sí, estamos sí. en el episodio, bueno, el próximo episodio no sé cuándo saldrá pero sí estamos, de verdad, muchas gracias por recibirnos, por No, aceptar la ustedes por invitación. Muchas gracias, venir. Chatico. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Para las personas que quieren contactarse contigo, ¿cómo podrían contactarse, digamos, no sé, para tomar clases o para producir o para grabar? No, pues muy fácil. Ahí están mis redes, son chato.rivas, Chato Rivas. La empresa está como Chatoban Producciones y la banda Chatoban. Y el que quiera, ahí estamos firmes. Bueno, y tu disco, recuérdanos porfa, está en plataformas y cómo lo encontramos. El disco se llama El Tiempo del Feeling, no ha salido completo, lanzamos 2 sencillos. Hace un año salió Mi Cañaveral, que es una canción hecha para mis papás, un homenaje a mis papás, y salió El Rap de Pablo, que es una canción homenaje al señor Pablo Bernal, baterista de Carlos Ujú. Vives, y es la historia de mi vida contada en esa canción, un poco, es un poco divertida, pero pues salió de eso, pues de una anécdota de Pablo Bernal, por eso se llama el rap de Pablo, Qué chévere. pero sí está Ujú. en Tidal y en las demás plataformas. Y, y pues pronto va a salir el video, estamos terminando el video ya para salir. Pero ese disco es mi vida contada en canciones, pero es un homenaje a la música negra. Todo lo que ha representado para mí, toda esta parte de la música africana y demás. Es un disco muy crossover, porque así como tuve oportunidades de tocar con Shakira, de tocar con Marvel, con Totó, pues hay música que hace referencia un poquito a todos esos instantes, esos momentos. Por eso entonces hay bambuco, por eso hay funky, hay reggae, hay soul. Entonces va a ir saliendo poco a poco, pero lo más importante es ese valor que trabajó Juan José Viviescas, Mauricio Cano, Eduardo Narváez, Kiko Castro, Felipe López, mejor dicho, una cantidad de personas humanas, hermosas y profesionales. Una cápsula del tiempo ahí. Exactamente, y que han sido mis maestros, todos ellos han sido mis maestros, siempre me han enseñado algo y ahí vamos, seguimos aprendiendo. Qué Sí, chévere, qué bueno, bueno. Chatico, muchas gracias, de verdad. Muchas Bueno, gracias. las personas que se quedaron hasta el final, queremos agradecerles por escucharnos y apoyarnos. Recuerden que a Miguel Mora lo pueden encontrar en Instagram como Miguel Mora va. a Susana Cifuentes, que es la productora del podcast y hoy nos acompaña acá, como @susai_cs. A mí me pueden encontrar como Oscar Pinilla_R en Instagram. Y pueden seguir a las redes sociales del podcast como @el podcast resonante en Instagram. Y las redes sociales de Resonancia en @resonancia.com.co como la página web. También le agradecemos especialmente al programa de cine y televisión de la Universitaria Agustiniana y al CAM, al Centro Agustiniano de Medios, por facilitar la producción de este episodio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, chao, chao. Amor y ciencia.